Hola amigos de Tiro Indirecto, hoy es una de esas entrevistas que estoy muy contento porque tenemos un debut amigos, hoy hay un debut de una persona muy especial, una voz femenina que ha ido creciendo y aquí en San Luis Potosí, bueno, es muy buena en la NBA. Preséntate. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Michelle Flores. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Yair. Espero aquí ayudarte mucho con la entrevista a Pablo Viruega, que es una gran voz. Y aquí estamos. Muchísimas gracias, Michelle, y me presento, yo soy Jair Palacio, muy contento, otra entrevista más, y como lo mencionaste, Michelle, un hombre, una voz autorizada que ha hecho muchísimas cosas en los medios de comunicación, ha ido a Juegos Olímpicos, ha narrado Super Bowls, ha estado en la NBA, y muchísimos programas que ha participado ya en la trayectoria profesional en los medios de comunicación. Hoy está con nosotros el señor Pablo Viruega, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Jair, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Igualmente a Michelle. Felicidades, Michelle, por el debut. Felicidades porque estás acá. Y con mucho gusto de platicar con ustedes. Gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación y ya para ir iniciando esta entrevista, quisiera preguntarle primero, ¿cómo era usted desde niño, primeramente en la Ciudad de México? ¿Qué sensaciones tenía? ¿Era juguetón? ¿Le gustaba echar relajo? ¿Qué era? ¿Cómo era Pablo Viruega en la infancia? Pues como hasta ahora, muy bromista, muy juguetón, como bien dices, el menor de tres hermanos, entonces fui teniendo escuela, ¿verdad? No todo lo que ven es color de rosa, ¿no? También a veces tengo mis momentos de enojo donde, como todos, llegamos a perder la cabeza, pero siempre trato de tener una buena actitud ante todo, ¿no? Y de niño también así era, me gustaba jugar, me encantaba jugar en la calle, lo que fuera, fútbol americano, básquetbol, béisbol. Realmente lo último que dejábamos los amigos de la cuadra era el fútbol soccer, porque no éramos muy buenos en el fútbol soccer y realmente todos jugábamos fútbol americano, todos los de la cuadra jugábamos en el mismo equipo, de edades diferentes, entonces, pero yo me acuerdo que nos las pasábamos mucho tiempo jugando fútbol americano, béisbol, había un parque cerca de la casa y íbamos a jugar mucho béisbol, andar en bicicleta. En la colonia donde yo vivía, al sur de la Ciudad de México, se empezaban a construir casas, entonces nos hacíamos amigos de los albañiles, nos dejaban meternos a las construcciones, en fin, era pues una vida completamente distinta, ¿no? A la que hoy viven los niños. No había videojuegos, por lo tanto había más tiempo que pasar en la calle. Ya después llegaron los videojuegos y nos fuimos entreteniendo en otras cosas. Pero esa era básicamente la vida de niño, de jugar y jugar y practicar deporte. Muy bien, Pablo, muy buena historia lo que nos platicas. Adelante, Michelle. Cuando tú eras niño, ¿ya te visualizabas estando en donde estás ahorita o cuál era tu sueño de pequeño? No, Michelle, mi sueño era ser piloto de aviones. Incluso ese sueño yo creo que duró como hasta por la secundaria más o menos, y quizá en la preparatoria. Yo te mentiría que en mi edad de adolescente soñaba con ser comentarista deportivo. No, no, no es cierto. No, yo cuando era adolescente, yo jugaba fútbol americano, toda mi vida lo jugué hasta la universidad, entonces esa era mi pasión, jugar fútbol americano, estudiar, estar con los amigos, conocer amigas, por supuesto, ¿verdad? Sí. Y nada más, ¿no? Yo no soñaba con ser un comentarista deportivo, soñaba con ser un piloto. Ya después me di cuenta que había que ser bueno para las matemáticas, no era tan malo, no era el mejor, pero me defendía, pero también bueno para la física y ahí sí tuve varios problemas. Entonces, no se me dio eso. Me hubiera gustado, sí, ser piloto, sí, me hubiera gustado ser piloto, pero no, ya realmente fue hasta la universidad cuando decidí dedicarme a esto o empecé a trabajar en esto y le encontré una gran pasión y me dediqué a esto. Ok, Pablo. Gracias, Mitch. Gracias, Pablo. Lo que nos comentabas es muy importante. Lo que nos decías que a lo mejor no tuviste una infancia normal, por así decirlo, ya que desde muy chico preferiste el deporte del fútbol americano, que acá en México no es tan arraigado como el fútbol, soccer.
pero desde ahí fuiste, ya se veía algo especial en ti, que te gustaba mucho practicar este deporte, que empezabas a conocer este deporte, pero en tu infancia, ¿a qué equipo le ibas? Bueno, déjame decirte, cuando yo era niño jugaba mucho fútbol americano, pero practicaba otros deportes. Ah, Me ok. quedaron muchas ganas de practicar béisbol, practiqué natación incluso sí jugué fútbol soccer. Jugué en la primaria cuando iba en sexto y en la secundaria formé parte de la, pues no de la selección, se hizo un equipo que acabó siendo como que la selección de la secundaria del Colegio Madrid, que tiene una buena tradición en México de, de nivel de fútbol, ¿no? Pero ya en la secundaria, pues cuando yo tenía que unos 12 años ya había niños que llevaban mucho tiempo jugando fútbol soccer, ¿no? Entonces era un lateral derecho frustrado, ¿verdad? Porque me pasaban muy fácil, ajá, y entonces decía, bueno, pues a la siguiente no me va a pasar, ¿no? Y entonces, con mi poca técnica o con mi única pierna derecha, ¿verdad? Que era la que no funcionaba, pero mi técnica para bloquear y para taclear, pues entonces les cometía faltas y me llevaba constantemente amonestaciones, faltas, entonces como que sacaba todos los recursos del fútbol americano y pues el técnico se dio cuenta que dijo, bueno, además de que es malo como lateral derecho, no sabe marcar y nos meten problemas de faltas. Entonces ya después pasé mucho tiempo en la banca y realmente no, nunca tuve una buena experiencia jugando fútbol, soccer. Pero volviendo al tema, en el fútbol americano, bueno, pues lo practiqué mucho, ¿no? Y realmente desde ahí me enamoré de él. Y te digo algo, pues yo crecí bueno, desde que tenía como 4 años yo estaba en un campo de fútbol americano porque mis hermanos, los grandes, lo jugaban, ¿no? Entonces ya estaba ahí yo desde chico, ni me di cuenta en qué momento llegué, y ya estaba ahí, ¿no? Desde los 4 años como te digo, hasta la universidad. Ok. Adelante, Mitch. Si hubieras podido jugar fútbol americano profesionalmente, ¿sí te hubiera gustado o tal vez hubieras preferido hacer otra cosa? Fíjate que desde que estaba en la adolescencia, que son las categorías juvenil, intermedia, tuve un par de problemas. Tengo 2 operaciones en la rodilla izquierda, una más en la derecha. De hecho, el último año en la universidad eh, lo jugué porque varios de mis amigos estaban ahí. Me esguincé el tobillo derecho y desde ahí dije, ya no más, ya se acabó. Demasiadas lesiones, la verdad, ya está cansado y además llega un momento en el que dices, bueno, me tengo que poner a trabajar. La verdad, yo nunca soñé en a ver, en jugar profesionalmente, mucho menos en llegar a la NFL, ¿no? Porque lo veías muy lejano, porque era realmente muy lejano. Hoy en día es muy lejano todavía, aunque está Isaac Alarcón ahí con el equipo de los Dallas Cowboys, pero es muy lejano. Sí me hubiera gustado llegar a jugar Liga Mayor en México con los Pumas de la universidad, sobre todo con los Pumas o con los Cóndores aquel entonces, porque mis coaches, mis amigos jugaron ahí. Y entonces sí me hubiera gustado, pero no fue una frustración, o sea, eh, además en México tú sabes que no vas a vivir del fútbol americano eh, como jugador o como coach. Entonces, no, realmente no fue algo así que yo soñara con estar en el profesional, porque además, te digo, aunque ha habido intentos de ligas, hoy en día hay 2 ligas profesionales, que en realidad son semiprofesionales, pues no puedes vivir de eso, ¿no? No puedes vivir de fútbol americano. Entonces te tienes que poner a trabajar, tienes que empezar a hacer otras cosas y eso fue algo que lo tenía yo muy claro desde que entré a la universidad. Ok. Ok, Pablo. Entonces, este, ¿cómo inicia este amor por los medios de comunicación? ¿De dónde empieza esta inquietud de que a lo mejor ya no te visualizabas tanto como poder brincar a la Liga Mayor? Pero ¿de dónde sale este amor por el deporte en los medios de comunicación? Bueno, en el 93, en mi segundo año de universidad, 1993, yo empiezo en una estación de radio que se llama Rock 101 en la Ciudad de México, en un programa que se llama Sport 101, conducido por Pepe Espinosa, quien fue un gran comentarista en TV Azteca. Desgraciadamente ya falleció hace unos años y él me abrió la puerta, él fue mi maestro, fue el que me dio la primera oportunidad para entrar al aire y yo realmente iba nada más a conocer una estación de radio, a ver cómo hacía el programa, un programa que además yo escuchaba cuando iba a entrenar.
entonces tenía cierta familiaridad con ese programa. Y fue pues como que el inicio, porque un programa que yo escuchaba al aire y después yo vi cómo se hacía desde una estación de radio, desde una cabina. El programa era grabado, entonces me quedaba muy bien porque lo grababa en las mañanas. Yo me quedaba de ver con él, lo grababa y me fue dando oportunidad primero de, pues, un poquito de producción, de armarle un poco el programa, de grabarlo, y después me empezó a dar la oportunidad de entrar al aire. Y de ahí, después de un año, bueno, a los 6 meses, ahí mismo en Grupo Radio 1000, se abre la oportunidad de ser reportero de información general en otra estación, lo tomo, entonces me tocaba cubrir de todo, ¿no? Desde política, ecología, deportes, finanzas, de todo me tocaba cubrir. Y ahí estuve casi un año y a finales del 94, Pepe Espinosa me dice, ¿sabes qué? En Grupo ASIR, Francisco Javier González, que en ese entonces estaba en TV Azteca y hoy es directivo o director de TUDN, me dijo, Pepe, ¿sabes qué? Francisco va a abrir una oficina de deportes en Grupo ASIR y van a empezar a narrar fútbol americano de México, de la Liga Mayor, y tenían también NFL y algunos partidos más. Entonces fui, me dio la oportunidad, me salí de Grupo Radio 1000 y me voy a Grupo ASIR. Y ahí es cuando ya empieza como que una carrera más formal, dedicada a los deportes. Con Pepe fue el despertar, con Pepe dijo, oye, esto me gusta, esto creo que tengo conocimiento, y con Francisco Javier González, a quien también lo considero un maestro, junto con Pepe y otras personas más, me dio esa gran oportunidad. Con Francisco fue la oportunidad de crecer, de probar en otros deportes y en más eventos, en eventos grandes. Entonces ahí fue un crecimiento muy importante. Ok, grandiosa historia que te tocó vivir en tus inicios, Pablo. Adelante, Michelle. Entonces, inicialmente, ¿tu carrera cuál es? Porque dices que fue en la universidad cuando descubriste que esta era tu pasión. Entonces, ¿cuál fue la carrera que tú inicialmente empezaste? Yo quería ser chef, me metí a estudiar chef. No, no es cierto. Este, no, y tengo un muy buen amigo del fútbol americano que es un gran chef, Azari Cuenca, por cierto. Me hubiera gustado también, fíjate, me gusta hacer una que otra carnita asada. Fíjate que salí de la preparatoria y entonces no sabía muy bien qué iba a hacer. Me fui un año a estudiar a Chicago a tratar de practicar o de mejorar mi inglés. Regresé y entonces pues me decidí por estudiar ciencias de la comunicación. Yo estudié ciencias de la comunicación en la Universidad Intercontinental, en la UIC, al sur de la Ciudad de México, y ahí teníamos un poco de todo, ¿no? Teníamos desde periodismo, teníamos radio, televisión, prensa, publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, teníamos de todo un poco. Entonces, lo que más me apasionó a mí fue el área de medios, ¿no? El área del radio, de la televisión, del periódico. Empecé en radio y realmente empecé a crecer más en los medios electrónicos, en radio, después en televisión, y tuve una oportunidad de trabajar en las páginas de internet cuando empezaron a finales del siglo pasado, aunque se oiga así fuerte, ¿verdad? Hubo un boom de páginas de internet, entonces trabajé en varias y era lo que hoy conocemos como el periodismo digital. Y después, en el 2004, trabajé un año en periódico, en el diario deportivo Récord, lo cual me ayuda mucho también, porque las bases de periodismo, de todo, están en una redacción. Y en una redacción de periódico es muy importante. Entonces, esa fue mi carrera, ciencias de la comunicación, pero siempre enfocada a los medios. Me hubiera encantado también, quizá, en algún momento trabajé 3 meses en una agencia de publicidad. Yo ya estaba involucrado en los medios, pero salí de la universidad y por horarios de la universidad yo no trabajaba muy poco entre semana, entonces trabajaba todos los fines de semana. Cuando se termina la universidad resulta que entre semana no tengo mucho que hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, pues igual y puedo trabajar en una agencia de publicidad y los fines de semana estoy en el radio. Me di cuenta que no era lo mío, eso de mandar memos y de esas cosas de trabajo de oficina. Dije, no, esto no es lo mío. Y a los 3 meses, de común acuerdo,
o más bien la agencia me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no, Pablo. Y yo, pues tampoco ni se preocupe, ¿no? Porque tampoco yo no tengo muchas ganas de quedarme. Entonces, entonces ahí sí fue cuando dije, bueno, entonces hay que buscar más y más y más, ¿no? Me había tenido que, ¿cómo te diré? Había tenido que decir algunas cosas que no en Grupo Asir, en narrar algunas cosas por el tema de la escuela, porque tenía horarios, sobre todo en mi último año de escuela, tenía horarios un poquito en la mañana y casi todo en la tarde, entonces no podía comprometerme a trabajar de lleno en los medios, lo cual ya me urgía, porque ya llevaba 3, 4 años trabajando en radio, pero no al 100%. Entonces, bueno, una vez que salí de la universidad, sí, ya me dediqué por completo, ¿no? Pero inicié en el segundo año de la universidad. Ok, es algo muy impresionante, Pablo, que a lo mejor se te dio esa oportunidad estudiando la carrera, conociendo como tal ya este trabajo en los medios de comunicación, ya tanto en una cabina de radio, como bien mencionabas, en el periódico. También ya entrando, yo quiero ir a un año en específico, ya entrando a este deporte tan bonito como es el fútbol americano. Un año que te tocó cubrir en 1994, cubrir a los Cowboys de Dallas, allá en el Dallas Stadium, en el viejo estadio de los Dallas, que te tocó cubrir ya el equipo como tal, los juegos de local. ¿Y cómo fue para ti ya asumir este reto, ya estar haciendo comentarios en la cancha allá en el Dallas Stadium? Recordando desmiénteme porque no estoy tan seguro, Pablo. Si un año antes los Cowboys de Dallas habían jugado contra los Bulls, contra el Buffalo Bills, y Sí, ganaron el Super Bowl, que ahí estuvo Michael Jackson en el de medio tiempo. correcto. Sí. Correcto, y fue un juegazo de Troy Aikman, el mariscal, el coreback que estaba en ese tiempo, gran coreback. ¿Cómo fue esta sensación ya cubriendo a los Cowboys de Dallas? Pues primero fue una gran oportunidad, una gran bendición, porque siempre debo de reconocer que las oportunidades que se me han presentado en la carrera pues han sido una gran bendición de Dios. Eh, Realmente sale un poco de rebote porque yo llego en el finales del 94 y esto fue para el 95, para la temporada del 95, si no mal recuerdo, o 94 por ahí. El caso es que Grupo Asir tenía los derechos de los Dallas Cowboys y Grupo Asir le dijo a Francisco Javier González, le dijo, ¿sabes qué? Tenemos la posibilidad de mandar a alguien, al menos en los juegos de local de los Dallas Cowboys. Fue en el 94, porque esto se acabó en el diciembre del 94. Ustedes a lo mejor no se acuerdan, están muy jóvenes, pero en el diciembre del 94 vino una devaluación muy fuerte, pregúntenle a sus papás, una devaluación muy fuerte, y entonces ahí se acabaron muchas cosas de las cuales había no solamente en los medios, sino en el mundo empresarial de México, ¿no? En los negocios. Una devaluación, el error de diciembre le llamaron. Bueno, el caso es que, pero ahí me dio la oportunidad de todo ese año poder ir a los juegos de los Dallas Cowboys. Y te decía que fue de rebote porque la idea era que fuera Pepe Espinosa, pero pues Pepe trabajaba en TV Azteca y no podía ir, ¿verdad? Luego dijeron, bueno, que vaya Ciro Procuna. Los tres que hacíamos fútbol americano en Grupo Asir en aquel entonces éramos Pepe Espinosa, Ciro Procuna y yo. Y Ciro estaba ya por ir, pero resulta que justo antes de que empezara la temporada, lo contrata TV Azteca y él empieza a hacer cosas para fútbol, ¿no? Eh, Nunca corrigió el camino, pero bueno, es buen amigo, sí. Entonces, eh, entonces, pues, era como que a veces sí podía ir, a veces no podía ir, y entonces como que, pues no se podía depender así del último momento, pues sí va, sino, entonces me dije, bueno, pues entonces que vaya Pablo. Entonces me tocó ir a mí a los juegos de local, fue una muy buena experiencia. Eso me abrió la puerta para narrar el Super Bowl 30 con estas personas de esta estación de radio, porque bueno, ahí coincidió que los Cowboys llegaron al Super Bowl, ¿verdad? Y entonces, y estando ahí en la semana del Super Bowl, también un poquito de rebote, bueno, pues estaban estas personas con las que yo narraba, Israel Aguilar y Mario Montes, y me dijeron, pues si no estás haciendo nada, pues vente y te metemos en la narración como lo hacemos cada vez que vas allá. Entonces fue una buena experiencia porque pues, realmente yo tenía
2 años, un año de haber empezado y entonces era viajar constantemente, cada semana o cada 2 semanas, ir al estadio, ver cómo se hacían las cosas, ¿verdad? Y entonces de todo eso vas aprendiendo, ¿no? De cómo se prepara un partido, cómo se hacen muchas cosas, que hasta la fecha las sigo haciendo. Ok. Adelante, Mitch. No, pues es genial que tengas muchas oportunidades de estar viajando gracias al trabajo. ¿Cuál es el lugar más bonito que te ha tocado visitar estando en el trabajo? Sin lugar a dudas, Sydney. Sydney en Australia, los Juegos Olímpicos del 2000. Muy bonito, una ciudad cosmopolita, con muchas culturas. eh, También, por supuesto, Corea, una cultura completamente diferente, una experiencia, el no entender nada es formidable, es fascinante, ¿no? El saber que ni siquiera qué te estás comiendo, pero pues pero es bonito. Japón también, toda la tecnología, todo lo adelantado que están, tanto en Corea como en Japón. Eh, yo creo que esos son los lugares a los que más me ha gustado en cuanto a ver algo diferente a lo nuestro, a lo latino, ¿no? O a lo del continente americano. Me referiría más a lo latino, pero donde vi también una calidez en cuanto a lo que es ser latinoamericano en Colombia, en Cartagena, ¿no? Porque una cosa es ser mexicano, pero otra cosa es ser latino, latinoamericano. Y entonces te encuentras en estos países eso, que hay una gran hermandad entre latinoamericanos, claro, dentro de un evento que eran los Juegos Centroamericanos, ¿no? Río también, te diría que muy bonito también Río para los Juegos Panamericanos, previo a que viniera el Mundial, los Juegos Olímpicos y demás, muy bonito también. Ok, Pablo, ahorita que mencionabas ese año de los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000, cuando te toca pisar tierras australianas y recuerdas sobre el pasado, ves hacia atrás, ¿qué sensaciones te vienen a la mente que a lo mejor nos comentabas que no te visualizabas tanto como desde pequeño o en la prepa, en los medios de comunicación, y después volteas hacia atrás y ves, y dices, ya estoy en unos Juegos Olímpicos? ¿Qué emoción transmite? Bueno, en ese momento y ahora yo te diría que afortunado y bendecido y agradecido con Dios por esa oportunidad, ¿no? Porque el haber llegado a Sydney fue cumplir un proceso que venía desde el 96, desde Atlanta. En el 96, como yo te decía, tenía 3 años de haber empezado, ya había ido a los Juegos de los Cowboys, o sea, ya estaba más dedicado, estaba justo en el verano del 96, yo termino la universidad y entonces mi último año de universidad fue complicado porque tenía cosas en el radio y luego armaron un grupo para cubrir los Juegos Olímpicos de Atlanta, ahí en Grupo ASIR. Y resulta que Francisco Javier González me dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tú tenemos una buena y una mala. La mala es que no vas a ir a Atlanta, la buena es que sí vas a estar en ese grupo, ¿no? Y bueno, eso significaba pues eso, el haber sido seleccionado porque hicieron unos castings y demás. Y bueno, el hecho de que seas seleccionado ya te da una motivación. Y además había otra motivación, cuando ya uno empieza a ser profesional, la motivación del dinero, del cheque extra, pues también. Y entonces te daban un bono extra. Y me dijo, no vas a ir, vas a estar en México, tú vas a hacer una ancla en México entre programa y programa, te vas a encargar de esto, del otro. Fuimos 2 personas las que nos quedamos, Oscar Francisco Cano y yo, y otros se fueron, otro grupo se fue. Entonces, para Sydney, yo ya había cumplido ese proceso, ¿no? Bueno, ok, me quedé, bueno, fui seleccionado y me quedé. Y muy atinado, Francisco me dijo, creemos que todavía no estás listo para hacer la cobertura de un evento que significan los Juegos Olímpicos, ¿no? Y me dijo, y me puso también una experiencia, algo que le sucedió también a él en TV Azteca, y me dijo, ya vendrá otro momento, ¿no? Y sí, 4 años después en Sydney, ya no recuerdo si hicieron casting o no, pero el caso es que si lo hicieron, pues yo lo hice y no hubo problema, fui seleccionado y fui. Entonces, pues eres afortunado, ¿no? Estar ahí, lo disfrutas al máximo. Eh,
bueno, yo hasta la fecha en las coberturas que voy, como decimos, te mueves en la raya, ¿no? Si hay que levantarse temprano y hay que apagar la cámara a la 1 de la mañana, la apagas a la 1 de la mañana, y al otro día hay que abrir el micrófono a las 6, pues tú sabes que es un privilegio para uno estar ahí, ¿no? Y sobre todo porque volteas y ves lo que te ha costado, ¿no? Y en este momento volteas atrás y ves Sydney y lo ves lejano, ves hace 20 años. Y yo cuando estaba en Sydney dije, bueno, pues se cumplió un proceso, ¿no? Un proceso que lo empecé en Atlanta, ya estoy en Sydney, y pues si seguimos así, pues a ver quién me para, ¿no? A ver quién me para, y seguramente regresaré en 4 años. Bueno, pues resulta que nunca más he vuelto a regresar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Por una u otra cosa, en el 2004, ¿sí? Estaba también ahí en el grupo de Francisco Javier González, hubo problemas económicos en el grupo, ajá, yo ya estaba casado, ya tenía otras prioridades, mi esposa estaba embarazada, eh, eh, no teníamos un flujo de efectivo, o es decir, no nos pagaban constantemente, yo necesitaba un trabajo que me diera un sueldo constante, y entonces tuve que irme a trabajar al Diario Deportivo Récord. Y ahí me abrieron las puertas, Francisco Javier González lo entendió muy bien, lo único es que yo ahí sí dejé ir, pues no dejé ir, ¿verdad? Son unas cosas por otras, pero al irme al Récord, automáticamente mi viaje a Atenas 2004 se quedó atrás, ¿no? Porque tenía mi puesto asegurado para Atenas si me hubiera quedado en el radio. Después, en el 2005, fíjate, regreso al radio, ajá, después de estar un año en el Récord, regreso al radio, y entonces me toca hacer 2006 centroamericanos en Colombia, 2007 panamericanos en Río de Janeiro. Venían los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Ajá, y Francisco Javier González nos dijo a Alejandro Centeno y a mí, que éramos los dos que cubríamos básicamente otros deportes, ¿sí? Nos dijo, bueno, pues ustedes dos que han ido a estos dos eventos, centroamericanos y panamericanos, pues ya están instalados en Beijing, ¿verdad? No sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero ustedes van a ir, ¿verdad? Y dije, bueno, ok, perfecto. Y de repente se cruzó ESPN y me dijo, oye, pues tenemos una oferta para que te vayas a Bristol. Y entonces acabé viendo los Juegos Olímpicos de Beijing en el hotel, con plena mudanza y demás. Y ya después para Londres 2012, ESPN no tenía los derechos. ¿Qué le siguió? Río 2016, ESPN tiene los derechos, pero pues es una cobertura completamente distinta a la que se hacía en el radio, ¿no? ESPN tiene todos los recursos aquí en Bristol, aquí en Connecticut. Entonces dice, bueno, este grupo, que son narradores, porque ya estás en una empresa más grande, ¿no? No estás en el radio donde tienes que hacerla de todo, ¿no? Desde conductor, reportero, narrador, todo, no. En ESPN, pues hay unas personas que se enfocan más a ser reporteros, otros a ser conductores y otros a ser más narradores de eventos. Entonces, en mi caso, yo me he ido involucrando más en la narración de deportes en vivo. Entonces, con eso, pues entonces ESPN dice, bueno, todos los que van a narrar no tienen por qué ir a los Juegos Olímpicos, lo pueden hacer desde acá, económicamente nos sale más barato, ¿no? Entonces, así me ha tocado varios eventos, narrarlos, ¿no? O sea, te puedo decir, bueno, pues sí estuve en los Juegos Olímpicos de Río narrando, pero no estuve en Río, ¿no? Entonces, pero después del 2000 nunca más volví a regresar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Ok, no, ya verás que pronto se te dará otra vez esa oportunidad. Esperemos que ahora que iba a ser en Tokio en este año, que se va a programar para el año siguiente, te toque estar allá, Pablo. Sí, sí, digo, tampoco no es que esté así como que, digo, si me cae la oportunidad, bienvenido, ¿no? Pero con la experiencia que tuve, como dicen en el bucket list, o en esa lista que tú tienes, dices, bueno, ya están Juegos Olímpicos, ya está hasta un mundial que ni siquiera lo tenía visualizado, una Copa del Mundo, ya está, ¿no? Entonces, claro, si se presenta, pues qué bueno, ¿no? Si no, pues hay otras cosas que te acaban llenando, quizá hasta mucho más que eso, ¿no? Claro. Adelante, Michelle. Entonces, ¿has viajado a muchísimos lados o si no, pues has narrado de estando en un solo lugar? Pero supongo que has de tener muchas anécdotas muy divertidas. ¿Cuál sería tu mejor anécdota? Uy, Michelle, es bien difícil. Yo creo que son muchísimas, y
Mira, cuando narrábamos en México el fútbol americano de México, pues no es lo mismo que narrar partidos de la NFL, ¿verdad? Cuando vas a un estadio en la NFL, pues tienes un palco, tienes algo asignado. En los partidos de fútbol americano en México, pues no. En CU sí nos daban el palco, una parte del palco obviamente en CU, y bueno, muy bien. Eh, pero hay otros estadios que no tienen esas instalaciones, ¿no? Entonces, mira, en la Universidad de las Américas, en Puebla, con los aztecas, íbamos muy seguido. Y era un andamio así de pintor, un andamio así de pintor donde nos subíamos y todo se movía así, y ahí, olvídate, pues ahí te quedabas, ¿no? O sea, ahí las 3 horas que duraba el partido, no, olvídate de que pues, al medio tiempo quería ir al baño, no, 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 no. O sea, este, entonces, otras veces narrábamos en un estadio ahí en Monterrey, que es donde juegan los auténticos Tigres, ¿sí? Ellos no juegan en el universitario, donde juega el equipo de fútbol soccer, juegan en un estadio más chiquito, muy bonito el estadio para fútbol americano, chiquito, que se llama el Estadio Gaspar Más. Tiene sus zonas de palcos, pero obviamente pues, son estadios chicos que no están construidos para tener transmisiones de televisión o estaciones de radio y todo eso. Entonces me acuerdo, aunque lo han remodelado, pero me acuerdo que en aquel entonces nos decían, ¿saben qué? Se pueden subir a la azotea del edificio, de los palcos, ¿no? Y de hecho la azotea era como, eh, o sea, te podías subir, tenía una barda, muchos se subían ahí a tomar video, o sea, no es que era ahí una azotea entre tinacos y cosas así, ¿no? No, no, no. O sea, estaba diseñada como para que pudieras estar ahí. Y y nada, me acuerdo que ahí lo hacíamos parados. Un día nos atacaron unos insectos, no sé, había plaga de insectos, no sé qué pasó. Incluso el partido se tuvo que parar porque bajaron, estaban en las luces los insectos y bajaron al campo, se nos metían entre la ropa, es como palomas grandes eran, no podíamos narrar, estaba con Ciro. Y así hay muchísimas, muchísimas, muchísimas anécdotas, ¿no? Ok, Pablo, son esas anécdotas para el recuerdo que pasan los años y entre más lo recuerdas te da esa sensación, como ahí dicen, recordar es volver a vivir ese momento. Bueno, vamos a entrar, Pablo, en una sección que venimos trabajando ya en entrevistas anteriores, que se llama la sección de preguntas rápidas. Te vamos a hacer 10 preguntas rápidas y tú nos las defines como tú quieras, ¿va? Dale, venga. Dale. Micrófono, Responsabilidad, NBA, ráfaga, mejor bebida, café, tacos, uf, la neta, chiste favorito. cualquiera de Pepito. Y uno que te sepas, mi Pablo, para la banda acá de San Luis, uno de Pepito que se pueda contar, o como tú quieras, sí se puede contar aquí todo. No, 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 no me acuerdo ahorita. No, no me acuerdo. Tendría que, soy malo para recordar los chistes, pero soy bueno para contarlos. Ok. ok. Horacio Llamas, Tenacidad, Ídolo, Jesús, última mentira, eh, última mentira. Seguramente ayer, pero no me acuerdo. Ok. Ahí está la última mentira, al decir que no me acordaba, ¿no? Ok. Gusto culposo, Gusto culposo. La cajeta tiene mucho azúcar. ok. El pan. ESPN, El pan. ESPN, Mi casa. Ok. Y la última, Pablo Viruega, defínelo. Alegre, honesto, sincero. Ok. Ok, muchas gracias, Pablo, por esta Humilde, humilde. humilde, muy, muy humilde. Y nos lo has demostrado y lo has demostrado a toda la gente que nos respondes un mensaje, que nos aceptas ahora hasta allá tu casa en Bristol. Nos abres las puertas de hacerte
esta entrevista y nosotros encantados de estar en estos minutos contigo, Pablo. La verdad, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas, de estar platicando con una voz autorizada de varios deportes, que no cualquiera se atreve a hablar de tantos deportes y conocer muchísimos nombres, estadios, eventos, que te ha tocado participar en esta trayectoria, que lo has hecho fenomenal. Muchísimas gracias, Pablo. Espero algún día podernos encontrar ahí en los medios y poderte saludar personalmente. Igualmente, Jair, muchas gracias. Gracias por la invitación. Igualmente a Michelle, muchas gracias. Felicidades por lo que están haciendo, por el esfuerzo que hacen. Gracias por la invitación y un saludo a todos San Luis Potosí. Tengo buenos recuerdos de San Luis Potosí. Cada vez que viajábamos en familia con mi papá, mi mamá y mis hermanos, era parada, no recuerdo los lugares para comer, ¿verdad? Pero era una parada obligada a comer en San Luis Potosí, ¿no? Me acuerdo que ya cuando pasábamos a San Luis Potosí era así como que ya nos estamos acercando a Monterrey, bueno, a Saltillo, Monterrey y demás, pero era el camino. Un abrazo y muchas gracias. No, gracias a ti, Pablo. Acá también tienes tu casa. Bendiciones para ti, para tu familia y éxito en lo que se viene, Pablo. Ahí te vamos a escuchar en las próximas playoffs de la NBA, que van a estar buenas las series. Igualmente, gracias. Ahí estamos, con gusto. Un abrazo. Abrazos, saludos.